¿Qué tal? Buenas noches. Después de repasar la actualidad en Noticias Comunitat Valenciana, comienza Ágora en Canal 7. Como saben, tertulias, y también recibimos a diversas personalidades del mundo social, político y cultural de la comunidad. Nos visita por primera vez a estos estudios. Con él queremos abordar mucha actualidad política y sobre todo cómo ve el gobierno valenciano del que forma parte. Hablamos de Antonio Montiel, secretario general de Podemos en la Comunidad Valenciana. Señor Montiel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y gracias también por estar con nosotros, por habernos visitado. Mucho, como decimos, que comentar en los próximos minutos. Vamos a repasar la trayectoria personal y política de nuestro invitado hoy, Antonio Montiel. Es hijo de inmigrantes andaluces llegados a Valencia a principios de los años 60. Su primer trabajo fue de botones en la Ford, con 17 años, donde fue representante de los trabajadores. En ese momento recuperó sus estudios de bachiller y cursó sus primeros años de universidad. En 1982 aprobó oposiciones como secretario de Administración local y como tal ha ejercido casi ininterrumpidamente hasta este mismo año, que ha solicitado una excedencia. Al mismo tiempo que trabajaba en la gestión municipal, completó su licenciatura en Derecho y posteriormente en Ciencias Políticas. También es funcionario en excedencia de la Generalitat Valenciana, donde ha desempeñado diferentes puestos en la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Es también profesor asociado en el área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Valencia. En febrero de 2015, Antonio Montiel era elegido secretario general de Podemos en la Comunidad Valenciana tras las primarias de la formación. En las elecciones municipales y autonómicas, Podemos conseguía 13 diputados en las Cortes, convirtiéndose en imprescindibles para formar un gobierno de izquierdas. Tras 2 semanas de negociaciones y tensiones que llegaron casi a la ruptura, el socialista Ximo Puig, Mónica Oltra de Compromís y el secretario general de Podemos, Antonio Montiel, firmaban el denominado Acord del Botànic. Hoy, 3 meses después de la constitución del nuevo gobierno valenciano, recibimos a Antonio Montiel. Esta noche, en Ágora, el secretario general de Podemos en la Comunidad Valenciana. Bueno, muchas imágenes que hemos visto que han ocurrido hace poco, pero parece que ha pasado mucho tiempo. ¿Tiene usted la misma sensación, señor Montiel? Estaba ahora viendo las noticias y tenía la sensación de que ha sido un tiempo frenético. En apenas unos meses no solamente me he visto en esta responsabilidad política, sino que además hemos podido contribuir a un cambio decisivo en la Comunidad Valenciana. Y la verdad es que, visto así, en apenas unos segundos, uno tiene la sensación de tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Bueno, pues vamos a analizarlas, pero sin duda la actualidad manda. Venimos de una jornada electoral importantísima, elecciones en Cataluña. No han conseguido unos resultados de los que se esperaban Podemos. ¿Cómo se interpretan? Es cierto. ¿Han sido unos resultados malos, señor Montiel? No han sido unos resultados malos si pensamos que veníamos desde cero. Es decir, era una marca nueva, era una candidatura muy abierta, era una coyuntura muy difícil de enfrentamiento, de polarización. Nosotros estamos decepcionados, es decir, estamos decepcionados, pero porque creo que hemos hecho un grandísimo trabajo, un grandísimo esfuerzo. Pero claro, esta estrategia de polarización que tanto ha beneficiado a la candidatura del señor Mas, como yo creo que también al señor Rajoy, pensando en clave estatal, esta polarización, que era una especie de guerra de banderas, ¿sí?, ha impedido que la voz que nosotros queríamos colocar, que era la voz de los problemas sociales, de la agenda de la gente, quedara un poco disminuida. ¿Se ha diluido entonces mensaje de Podemos? Es cierto, yo creo que, claro, porque nosotros podríamos haber tenido una opción cómoda, que era decir aquello que la gente quería escuchar, decir simplemente o sí o no. Pero nosotros hemos jugado otra cosa, hemos intentado decir cosas que la gente necesitaba que se dijeran y no tanto aquello que se esperaba que dijésemos. La verdad es que ha sido una campaña en la que los compañeros y compañeras han hecho un grandísimo esfuerzo, pero ese esfuerzo se ha revelado insuficiente para tener un espacio propio en el conjunto del escenario político. No estamos insatisfechos
de nuestro trabajo, pero sí de los resultados. Vamos a escuchar, si le parece, las declaraciones que realizaba hoy Pablo Iglesias. Hoy ha sido un día de valoración, también las ha realizado Podemos y las comentamos desde la Comunidad Valenciana con Antonio Montiel. Esto es lo que decía Pablo Iglesias. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos, si ganamos las próximas elecciones de diciembre, a convocar un referéndum en Cataluña. Y en ese referéndum defenderemos un proyecto de país, España, en el que quepa una nación que se llama Cataluña. Nosotros no tenemos ningún miedo a la democracia y decimos abiertamente, deben ser los catalanes y las catalanas los que habrán de decidir su relación jurídica con el conjunto del Estado. Yo no quiero que Cataluña se vaya de España, pero creo que los problemas se tienen que solucionar democráticamente, ni con apelaciones al ejército, ni con la Guardia Civil, ni llevando el Senado a Barcelona, sino democráticamente y nosotros tenemos un compromiso con ese futuro democrático. Bueno, pues ahí lo ha dejado claro el señor Pablo Iglesias. ¿Qué opina? Bueno, yo opino que es una solución democrática, como Pablo Iglesias dice. Yo creo que era un error, pero un error que se ha demostrado útil para Artur Mas, plantear unas elecciones autonómicas en clave plebiscitaria. Yo creo que se ha demostrado útil en el corto plazo porque le permite una mayoría parlamentaria, pero no resuelve el problema, porque en términos de resultado de votos no han ganado los partidarios de la independencia. Por tanto, yo creo que en el corto plazo a Mas esta victoria le es útil, pero en el medio plazo tiene un grave problema porque ha generado una situación más complicada que la precedente. Malos resultados, me decía el señor Montiel, que no los esperados, pero esto no es extrapolable a las elecciones generales. Sin duda, no tiene nada que ver. Hay que pensar en los ciudadanos y ciudadanas cada vez son más celosos de la administración de su propio poder, que de su propio voto. Y entonces lo que ocurre es que ellos deciden en cada momento cuál es la utilidad del voto en función del ámbito territorial de las elecciones. Está claro que estas elecciones, este resultado, no va a trasladarse mecánicamente a las elecciones generales. Nunca lo ha hecho. Y, por ejemplo, bueno, Convergencia y Unió históricamente ha supuesto una minoría parlamentaria y el desbordamiento actual de entusiasmo por los partidarios de la solución de la independencia no va a tener una traslación directa a las generales. Bueno, pues habrá que esperar a ver qué ocurre con estos resultados. Lo que está claro es que la participación ha sido muy alta. Esto dice mucho también de los ciudadanos en Cataluña, que han querido expresarse, que era algo importantísimo, ¿no?, lo que se jugaba. Hemos aumentado casi 8 puntos la participación electoral desde la última convocatoria de 2012. Lo cual ha beneficiado de nuevo a la candidatura del señor Mas porque ha hecho más caro cada diputado, cada escaño para las minorías. Por ejemplo, Podemos ha sacado más votos, la candidatura Catalunya Sí que es Pot ha sacado más votos de las que obtuvo Iniciativa per Catalunya cuando se presentó solo, pero en cambio ha sacado 2 diputados menos. Esto es un efecto precisamente de esta movilización electoral que ha conseguido el señor Mas y eso ha distorsionado también los resultados. Yo celebro la participación, me parece muy positivo que los catalanes se expresen, pero ya digo, también es cierto que el señor Mas, en términos plebiscitarios, como él lo planteaba, ha perdido estas elecciones. Bueno, pues era nuestra primera pregunta, lógicamente era la actualidad. Nos centramos ya en la Comunidad Valenciana. Podemos obtenía 13 diputados en las Cortes Valencianas, no hace tanto tiempo de eso, fue el pasado mes de mayo, y aquí jugó un papel importantísimo Antonio Montiel. ¿Es cierto que el Acuerdo del Botánico tiene este nombre porque usted eligió este sitio, Antonio? Bueno, vamos a ver, nosotros teníamos que acabar con una situación de incomunicación que se había producido entre el Partido Socialista y Compromís y nosotros convocamos un encuentro que tenía que desembocar necesariamente una hoja de ruta que diera seguridad jurídica, tranquilidad a los ciudadanos. Es verdad, elegimos el sitio, nos parecía un sitio magnífico, bonito. Queríamos dar una imagen de transparencia, una imagen de un espacio abierto, porque además quisimos que estuvieran allí presentes representantes de la sociedad civil, y así fue. Se vivieron momentos tensos realmente. ¿Usted lo vivió en primera persona? Sí. Ahora sí, ahora no, ruptura. Fueron momentos... Era muy triste que incluso el Partido Socialista jugara
con la posibilidad de llegar a un acuerdo con Ciudadanos, aunque fuera para un gobierno en minoría. Nos parecía terriblemente triste y además un fraude a la voluntad expresada por los ciudadanos. ¿No? Y por tanto nosotros teníamos que apostar fuerte. Jugamos con una convocatoria inesperada. Yo recuerdo que 20 minutos antes de reunirme con la prensa llamé por teléfono a Ximo Puig y a Mónica Oltra y les dije, ¿te parece bien que nos reuniéramos para hablar? Y cuando me dijeron que sí, dije, me alegro porque hablo con la prensa en 20 minutos. Caray, pues le salió bien ese papel de mediador, aunque se jugaba mucho, podía haberse encontrado con una negativa, pero no lo fue. Por fin hubo acuerdo del Botànic, hablaremos del contenido de ese acuerdo, pero ¿por qué Podemos decide no entrar en el gobierno, no tener sillón, no entrar en el reparto? ¿Por qué? Nosotros siempre habíamos dicho, y parecía que era retórica electoral, que nosotros no estábamos ahí para conseguir sillones, sino que para establecer un programa de cambio a favor de la gente. Nosotros pensamos que lo más útil para garantizar que el acuerdo no se quedara meramente en un acuerdo de gobierno al uso, era quedarnos en una posición vigilante, en una posición crítica. Y lo que además queríamos representar también es que esa cuarta pata del acuerdo, que era la presencia de una multitud de representantes de la sociedad civil, tenía efectivamente la posibilidad de, digamos, mantener la tensión en el cumplimiento de los acuerdos. Y yo creo que esa es nuestra misión y creo que además devolver el protagonismo de la actividad política al Parlamento es muy importante. En un tiempo de descrédito de las instituciones, que el Parlamento sea el centro de la vida política es clave. Y lo dejó claro desde el primer momento. Solo 8 diputados votaron a Ximo Puig en la investidura de Podemos. Los estrictamente necesarios. Qué riesgo también, que se hubiera ahí colado alguno que no hubiera votado lo que tocaba. Bueno, Pacto del Botànic, señor Montiel, usted tuvo mucho que ver también en el contenido, rescate de personas, regeneración democrática, lucha contra la corrupción, nuevo modelo productivo y financiación autonómica. De una manera rápida sería esta la lectura. ¿Cree que se va a cumplir este Pacto del Botànic? Creo que sí, en primer lugar porque el Pacto del Botánico fue un trabajo de equipo. Yo no estaba solo, estábamos compañeros y compañeras de Podemos y de la candidatura. La verdad es que en aquel momento era un momento oportunísimo porque tanto el Partido Socialista como Ciudadanos no podían desatender el clamor que había en la calle, la petición, la voluntad, la ola de cambio. Y entonces yo creo que ese Pacto del Botánico además es un pacto dinámico, es un pacto abierto, tiene una comisión de seguimiento, de hecho hemos ido añadiendo algunos elementos y periódicamente nos reunimos para revisar el estado de cumplimiento y además se puede ir ampliando. ¿Se consideran un poco, y perdóneme la expresión, el mando a distancia de...? Eso me lo dijo el otro día un parlamentario del Partido Popular y no me gustó nada. No le gustó nada. No me gustó nada. Pero es cierto que cuando saca pecho Podemos dice esto no o esto sí. Esto sí que debe reconocérmelo, que sí que lo hacen, ¿no? Tenemos una muy buena relación con Compromís y con el Partido Socialista, pero eso no quiere decir que nosotros hayamos dado un cheque en blanco a nadie. Periódicamente tenemos que recordar que hay que cumplir los acuerdos y que además no solo cumplir los acuerdos de la letra del acuerdo botánico, sino la filosofía, ese pacto con la ciudadanía. Y ahí, bueno, intentamos estar alerta y de alguna manera, en la medida de lo posible, poner algunos recuerdos. Que de vez en cuando va bien, ¿no? Va bien. Pero nada de mandos a distancia, ¿eh? Nada de mandos a distancia. Le prometo que no utilizaré jamás este término, señor Montiel. Gracias. Por cierto, ¿cómo ve la relación del Gobierno? Es decir, hubieron sus momentos complicados, como hemos reconocido, pero esto se ha llegado a un buen... Yo creo que la idea básica del acuerdo es buena en el sentido de que tanto el Partido Socialista como el Compromís han puesto en marcha una fórmula que ellos llaman de mestizaje, en el que en lugar de haber consellerías estancas en manos de un partido o de otro, como que fue un error que cometió el tripartito catalán, de infausto recuerdo, lo que han hecho ha sido mezclar personas de diferentes sensibilidades y también de diferentes partidos en la estructura organizativa de cada consellería. Es una fórmula arriesgada, sí, hace un poco más lenta la gestión, pero yo creo que va dando sus frutos.
Es decir, que es acertada de momento. Sí. Se habla mucho también del nacionalismo, de Compromís, que de momento está moderado, que podría incluso salir a lo largo del tiempo. ¿Usted cómo ve esto? ¿Con preocupación? Con preocupación no. Yo siempre he convivido con la existencia de una fuerza nacionalista en el panorama político valenciano. Esta situación yo creo que es una coyuntura en la que el realismo político, pero también la agenda social, impone que la prioridad no sea la cuestión nacional, sino la cuestión precisamente de redemocratizar las instituciones, de atender medidas de rescate ciudadano. Yo creo que es legítima esa aspiración nacionalista, creo que una cierta dosis de autoestima es necesaria, porque además tenemos una situación muy dolorosa en relación con otras comunidades autónomas y con Madrid, pero yo creo que la prioridad no es la cuestión nacional. Por eso tampoco son extrapolables los resultados de las catalanas a la Comunidad Valenciana en absoluto. Y yo creo que en ese sentido el tono que mantiene el Gobierno con la ayuda del Parlamento es el adecuado. Bueno, pues esperemos que continúe así toda la legislatura. Por cierto, la financiación es uno de los temas que preocupa y mucho. Está incluido en el Pacto del Botánico un nuevo modelo productivo y esa financiación autonómica justa para pedirla acompañada de una auditoría a la ciudadanía. Si no llega esta financiación, ¿qué va a pasar, señor Montiel? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Hay un plan B? Hay una cuestión fundamental. Hay que entender de dónde viene el problema de la financiación. El problema de la financiación viene de la mala negociación de las transferencias a principios de los 80, que tiene que ver con la debilidad de los valencianos en la consecución de la autonomía. Y esto sería largo de explicar, pero básicamente a nosotros nos perjudica la actitud de la Unión de Centro Democrático, o sea, hablo de casi de antes de que tú nacieras, de la Unión de Centro Democrático, y la debilidad del Partido Socialista a la hora de la defensa de la autonomía valenciana. Lo cierto es que la mala negociación de las transferencias, más luego el mal diseño del sistema de financiación, que ha pasado por las manos de UCD, Calvo Sotelo, ha pasado por las manos del Partido Popular, ha pasado por las manos del PSOE, Felipe González, etcétera, nos ha llevado a una situación insostenible. Hoy somos una comunidad pobre, mucho más pobre que otras, y recibimos mucho menos de lo que aportamos. Esto es una situación que hay que resolver de una manera inmediata. Yo creo que además es una de las cuestiones que el futuro gobierno de España, en el que yo espero que Podemos sea decisivo, afronte y resuelva. Esperemos que así sea, porque yo le preguntaba si no llega esa financiación, ¿tendrán ustedes que buscar un plan B desde la Generalitat Valenciana? Hay plan B, pero no es una cuestión solo de tener plan A y plan B, es una cuestión de equidad territorial. Nosotros tenemos un problema en los pactos de Calvo Sotelo y Felipe González que siguen al golpe de Estado de Tejero en el año 81-82 y luego en la renovación de los pactos Aznar-Felipe González a principios de los 2000, 2003 aproximadamente, se vuelve a cometer el mismo error. Nosotros hemos ido del café para todos a la competencia entre territorios y se trata de instaurar una nueva cultura, que es la cultura de la cooperación y de la equidad territorial. En esa lógica hay que revisar el sistema de financiación en su conjunto, pero situaciones como las que vive la Comunidad Valenciana son absolutamente intolerables. Injustas. Hoy hemos comunicado a los ciudadanos que venía Antonio Montiel, que iba a estar con nosotros en Ágora, y le han querido hacer alguna que otra pregunta. Bueno, esto siempre asusta. ¿Sí? No creo. Venga, pues vamos a ver lo que preguntan, las inquietudes de los ciudadanos a nuestro invitado, Antonio Montiel, secretario general de Podemos. Señor Montiel, ¿qué prefiere, la lengua catalana o la valenciana? Respondo ya a cada directamente. Una. Bueno, yo creo que nosotros hablamos en valenciano. Bueno, en este momento estamos en castellano, pero yo creo que no es una cuestión. Es decir, el hecho de que haya elementos compartidos, culturales compartidos, a mí no me lleva a confusión. Nosotros hablamos y nos entendemos en valenciano y, desde luego, a mí también me entienden cuando hablo en Cataluña, pero yo creo que la denominación correcta es la lengua valenciana. La lengua valenciana. Más preguntas a Antonio Montiel, de los ciudadanos de la calle. ¿Con quién se lleva mejor usted? ¿Con Ximo Puig o con Mónica Oltra? Yo me llevo
bien con los dos, pero reconozco que con Mónica Oltra tengo una historia en común, porque nos hemos conocido, yo digo a veces, en las calles y en las plazas en muchos actos reivindicativos. Yo vengo del activismo social y me he encontrado con más frecuencia con Mónica Oltra y con la gente de Compromís que con la gente del Partido Socialista. Bueno, más sintonía, por tanto, con Mónica que con Chimo. Contestada la pregunta. Tercera pregunta de la calle. Señor Montiel, ¿ya ha utilizado coche oficial? No, la verdad es que no sé qué se siente. Pero Hoy, sí que... de hecho, acabo de venir ahora de una reunión en Alicante, ¿sí?, con mi propio coche, y el viernes estuve hasta altas horas de la madrugada en Elche en otra reunión, conduciendo también. Vale, que le toca como portavoz de Podemos, el Scorch, tiene adjudicado un coche oficial, pero no lo utiliza. No lo utilizamos. Venga, pues contestada la pregunta. Entramos en un tema que le ocupa y me imagino que le preocupa y mucho. Está con esa comisión de Radio Televisión Valenciana integrada por profesionales del sector audiovisual, también de la universidad. ¿En qué momento estamos, señor Montiel, en este tema? Estamos en un momento importante. Es un momento en el cual estamos haciendo una reflexión en común que yo creo que es algo que no se ha hecho nunca. Y es que el 7 de septiembre reunimos el primer foro del audiovisual valenciano. ¿Sí? Ahí estuvieron extrabajadores de Radio Televisión Valenciana, representantes de los empresarios del sector audiovisual, representantes de las televisiones de proximidad, de las radios también, alternativas, sí, también estuvieron de la universidad, es decir, de la Unión de Periodistas. Yo creo que era la primera vez que todos los sectores implicados en el mundo audiovisual se daban cita. Aprovechando la desgracia de la forma en la que el Partido Popular cerró la Radio Televisión Valenciana en noviembre del 2013, pronto se cumplirán 2 años, aprovechando esa desgracia se trata de repensar la Radio Televisión Valenciana, no solo como radio televisión en sí, sino como motor de un sector audiovisual que nosotros queremos que sea decisivo en la economía de esta comunidad. Finalmente no habrá la apertura de Radio Televisión Valenciana el 9 de octubre. ¿Qué pasó? Porque vimos unos titulares que creo que no, al señor Montiel no le gustaron, de Podemos paraliza la apertura de Canal 9 el 9 de octubre. ¿Se interpretó mal esto? Bueno, vamos a ver, nosotros defendemos que el modelo de Radio Televisión Valenciana tiene que ser un modelo desgubernamentalizado, tiene que ser un modelo de una televisión a la altura del siglo XXI, una plataforma transmedia, una plataforma que además permita incluso el uso multipantalla, tiene una televisión actual y una televisión competitiva que además respete la independencia de los profesionales del sector. Entonces, mal casaban esta filosofía con una apertura apresurada de la radiotelevisión valenciana para la emisión exclusivamente de programas enlatados. Entonces, bueno, ayudamos a que se repensara el tema, y ahora yo creo que la vía que se ha adoptado es la vía correcta. Hay una comisión de expertos universitarios de todas las universidades valencianas, sí, públicas y privadas, que tienen una titulación en materia audiovisual, están colaborando a través de expertos de manera totalmente desinteresada para crear un documento de síntesis que se entregará a la comisión parlamentaria, que tiene que trabajar en la ley del nuevo modelo de radiotelevisión. Y aparte de este documento de base que recopile todas estas reflexiones interesantes, señor Montiel, tienen que producirse una serie de circunstancias importantes. Derogar el decreto de cierre, que la Audiencia Nacional dictamine sobre el ERE que puso en la calle a los trabajadores, y también que el Partido Socialista retire el recurso de inconstitucionalidad. Son 3 cosas muy importantes. Es complejo, ¿eh? El embrollo jurídico que aparte del drama humano y social y cultural también que nos ha dejado el Partido Popular en el caso Radio Televisión Valenciana, hay un embrollo jurídico importante. Hay que desactivarlo por partes, pero al mismo tiempo no hay que... ¿Trabajar en lo otro? Claro, no, al revés. Nuestra filosofía es que hay que avanzar en todos los terrenos. Por tanto, nosotros firmamos con el Grupo Parlamentario del Partido Socialista y de Compromís, firmamos una proposición de ley que ya ha entrado en las Cortes, que la presentamos hace unos días, con la intención de derogar el decreto de cierre del 2013, la ley de cierre, y también derogar la ley de 2015, que fue aquella ley
que el Partido Popular manipuló la iniciativa legislativa popular que habían firmado 90.000 ciudadanos y ciudadanas hasta convertirla en irreconocible. Esas dos leyes hay que derogarlas. El Partido Socialista se ha comprometido a retirar su recurso de inconstitucionalidad porque ya no tendría objeto, no tendría sentido. Y eso permitiría que la Audiencia Nacional prosiga con el examen en términos jurídicos del ERE. Al mismo tiempo, hacemos que los expertos universitarios produzcan el borrador que sirve de base a la comisión parlamentaria para diseñar el nuevo modelo. ¿Por qué? Porque cuando sepamos qué dice la Audiencia Nacional acerca de la legalidad o ilegalidad del ERE, lo que habrá que asumir es que para el nuevo modelo de televisión pública valenciana de 2016, actualizado, más avanzado tecnológicamente, etcétera, ¿cuántos trabajadores van a hacer falta? Claro. ¿Y cuántos de aquellos despedidos podrán reincorporarse atendiendo a su antigüedad, a que hayan superado o no una oposición, etcétera, o no? ¿Y cuántos nuevos profesionales podrán también acceder a la nueva radio y televisión? ¿Cuáles son los plazos previstos para Antonio Montiel como gran conocedor de este tema? ¿En borrador podría estar octubre-noviembre? El borrador debería estar en noviembre. Sí. Los trabajos de la comisión parlamentaria deberían prolongarse no más allá de febrero-marzo. Y si todo esto lo vamos haciendo y en el debate presupuestario que empieza ya en unas semanas... Claro, habrá que poner una partida para Radio Televisión Valenciana. Tenemos el compromiso del presidente Puig de que habrá dos partidas. Una para mejorar las ayudas al sector audiovisual valenciano, para que las empresas del sector audiovisual reciban un poco de oxígeno para poder trabajar en producción de programas y en gestión de ideas. Esto nos afecta también como televisiones locales. Efectivamente. Yo creo que ahí hay un tema que hay que pensar en la producción propia, y la segunda partida es para prever la reapertura de Radio Televisión Valenciana. Y entonces ahí se va a ver también ya el margen de maniobra que tenemos, pero yo estoy convencido de que tendremos televisión valenciana, Radio Televisión Valenciana el año próximo. 2016. Esto es un pensamiento muy positivo y optimista, señor Montiel, ¿eh? Yo siempre he sido un optimista histórico. Bueno, pues esperemos que se cumplan estos plazos, porque me decía que es todo un lujo contar con miembros de la universidad, con catedráticos que están trabajando duramente, ¿no?, en este plan, en este cómo tiene que ser la Radio Televisión Valenciana de todos los ciudadanos. Así es, la verdad es que yo, como decía, soy un optimista histórico, pero siempre he creado en el trabajo. Es decir, como decía Picasso, la inspiración está muy bien, pero mejor que te pille trabajando. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es no parar en nuestra actividad y además estamos muy contentos de haber podido sumar el esfuerzo desinteresado de un montón de expertos, de profesionales, de personas que creen de verdad en una Radio Televisión Valenciana patrimonio de todos. Porque nosotros, lo decía al principio, no creemos en un modelo de televisión gubernamental, sino en una televisión que sea patrimonio de los valencianos y de las valencianas. Porque si así hubiera sido, ningún gobierno se hubiera atrevido ni se atrevería jamás a cerrar como se cerró la Radio Televisión Valenciana, como se cerró Canal 9 aquel 29 de noviembre. Señor Montiel, empezábamos la entrevista hablando de las elecciones en Cataluña, de los resultados obtenidos por su partido, y tenemos unas elecciones generales muy cerca, más de lo que a veces pensamos. ¿Cree que Compromís debe ir con Podemos a las generales? Creo que sí, y además lo explico. Es decir, no se trata de un ejercicio de voluntarismo, ni del intento de colonizar a nadie, ni de eliminar la personalidad de cada uno. Yo creo que es un tiempo nuevo, es un tiempo de pluralidad, es un tiempo de respeto a las diferentes sensibilidades, pero también es un tiempo en el que los ciudadanos nos exigen mucho. Yo creo que completar el trabajo, la ola de cambio que se ha iniciado en la Comunidad Valenciana exige necesariamente tener una voz propia y fuerte en Madrid. Y eso debe servirnos para anteponer intereses partidistas, intereses propios o cuestiones pruritos de marca. Por eso hay que dejarlo ahora en el cajón y hacer el esfuerzo de conseguir una candidatura de mayoría social. Pero bueno, Compromís hay una parte especialmente el Bloc, que no lo tiene muy claro. Creo que mañana, estas semanas, tendrán que decidirlo. ¿Ha hablado con Mónica Oltra de este tema? Hablamos de este tema
porque tenemos unas conversaciones informales, porque de momento formalmente Compromís no ha completado su posición, porque es una coalición y por tanto tiene un funcionamiento interno complejo en el que cada uno de los actores que integran la coalición, el Bloc, pero también Iniciativa pel País Valencià o els Verds, tienen que pronunciarse, pero sí hay una vía abierta de diálogo que nos permite pensar en que cuando Compromís acabe en este proceso interno llegaremos a un acuerdo. Más que nada porque nosotros tenemos las dos manos tendidas a ese acuerdo, es decir, no tenemos líneas rojas. Creemos que es necesario revertir todos estos años en el que la Comunidad Valenciana, como decía antes, ha sido maltratada. Creo que nosotros pagamos un precio muy alto por aquella mala negociación en su momento de la autonomía valenciana. Nosotros no nos merecíamos ser una autonomía de segunda, no nos merecíamos un estatuto de autonomía por la vía del 143, sobre todo porque yo recuerdo aquel momento en el que se reunían los requisitos para ser una autonomía de primera a la altura de otras nacionalidades históricas y se frustró por falta de decisión, por la acción política de la derecha en aquel momento encarnada en UCD, y bueno, y pagamos de alguna forma incluso, me atrevería a decir, los platos rotos del golpe de Estado frustrado de Tejero con aquellos pactos de Calvo Sotelo y Felipe González. Yo creo que es tiempo de que los valencianos asumamos que podemos tener una voz potente en Madrid, que no servirá de nada el trabajo que hemos iniciado de cambio político aquí, de reforma de nuestras instituciones, de mejora de las condiciones de vida, si no somos capaces también de tener allí esa presencia potente. Se nos acaba el tiempo, qué pena porque seguiría preguntándole muchas cosas, pero queremos conocerle también personalmente, ¿nos deja? Bueno, qué remedio, ¿no? ¿Qué va a hacer? Venga, va a ser fácil, conteste muy rápido. Vamos con la primera pregunta para conocer mejor a Antonio Montiel. Bueno, estoy leyendo, yo no leo un solo libro, leo varios libros al mismo tiempo y ahora acabo de empezar La fábrica del emprendedor de Jorge Moruno. En las primeras páginas está con ellos. Estoy en las primeras páginas. Acabo de terminar un libro de David Burguera, un periodista de las provincias que se llama Polvareda y bueno, tengo 2 o 3 más abiertos encima de la mesa. ¿Más preguntas? El arroz. Podría comer arroz todos los días. Qué bien, bueno, pues yo también, así que no hay problema. ¿Vamos con más preguntas? La montaña. Ayer mismo caminamos 8 kilómetros con los niños por Alcudia de Veo. Visitamos un pueblo abandonado, el Jinquer. Y bueno, siempre que podemos nos escapamos a la montaña con unos bocadillos y a caminar. Venga, pues eso está bien. 2 preguntas más. No, en absoluto. Bueno, está bien. ¿Y la última? Caminar y criar. Son mis únicos deportes. Sobre todo lo de criar es complicado. Sí, es que tengo 2 mellizos que tienen ahora 5 años. Caray, pues le entiendo perfectamente. Y un nieto de 8 meses. O sea que tengo de todo en casa. El mejor deporte que puede practicar Antonio Montiel. Gracias. Muchas gracias. Por haber estado con nosotros, por haber hablado un poquito de todo. Y le vamos a invitar a que vengan nuestras tertulias, porque muy bien. Queremos Gracias. también debatir y entrar, analizar a diario lo que ocurre en ese gobierno del que forma parte. Gracias, Antonio Montiel. Muchas gracias. Y hasta siempre, buenas noches. Buenas noches. Sido nuestro invitado hoy especial en Ágora. Mañana tenemos fútbol, no habrá Ágora, pero el miércoles sí un debate interesante. Estará Isabel Bonich y Manuel Mata con 2 periodistas para analizar también el pulso político actual. Gracias por estar ahí, buenas noches.